la reunión de hoy va a ser el doctor Cauterucci, está contando que él no tiene problema de que se le interrumpa si hay alguna pregunta sobre el tema que está hablando. Lo que sería bueno es que cuando vean que quieran intervenir, pongan una manito, levanten la mano en el Zoom, entonces ahí se le da la palabra y activan ustedes el audio y hacen la pregunta, ¿sí? No hay ningún problema. Y si no, bueno, después en los que vayan anotando o quieran hacerlo después, no hay ningún problema. En realidad, el doctor Cauterucci es miembro de nuestro Instituto de Derecho Comercial, tiene especializaciones y entre todos esos estudios, especializaciones, incluso les cuento que hasta es abogado del niño, ¿no, Gabriel? O sea, Así cubre. es, así es. Y entre todas las especializaciones también sucedió el niño. Sí, sí. Sí, y bueno, y está también con las especializaciones es derecho empresario, ¿no, Gabriel? Perdón, porque entre todas las idas y venidas se me perdió tu CV que fue incluso presentado. Si podés presentarte un Sí, no hay segundo. problema, no hay problema. Estoy- Soy maestrando en Derecho y Economía, estoy elaborando la tesis ahora, que es lo próximo a presentar aproximadamente agosto del año que Bien, perfecto. Bien, y por supuesto, siempre da las charlas y las conferencias cuando es convocado. Tiene una gran tarea, especialmente en los encuentros de Instituto de Derecho Comercial de la provincia de Buenos Aires, con varias conferencias dadas y con ponencias en los distintos encuentros. Escribe artículos. O sea que, bueno, el doctor tiene toda su formación para poder darnos ahora la idea de lo que como primer clase del taller es justamente hacer una introducción y ponernos en las cuestiones bases de lo que nosotros hoy estamos ejerciendo nuestra profesión en la materia de contratos. O sea, la idea es que nos dé más o menos las bases tanto para los contratos clásicos, llamémosle así, y las determinadas em, cambios o especificaciones que podríamos encontrar en los contratos digitales. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo y le voy a dar la palabra al doctor Cauterucci para que comencemos la reunión de hoy. Y bienvenido a todos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de los smart contracts, específicamente relacionado con la mutabilidad o la inmutabilidad de los smart contracts, que es un tema que en la doctrina nacional es tratado de manera un poco general y también, si se quiere, superficial, y que ha sido objeto de un pronunciamiento reciente por un tribunal, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que ha hecho una gran distinción respecto de lo que son los contratos, los smart contracts mutables y los que son inmutables. Decidió, en un precedente que va a tener un gran impacto, me imagino, para futuras decisiones, que los contratos, los smart contracts inmutables, no tienen naturaleza jurídica de contrato, no son contratos. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. La idea de esta exposición es claramente hacer un aporte, un humilde aporte a lo que tiene que ver con el análisis de nuestro objeto de estudio para poder comprenderlo bien y a partir de ahí poder fomentar una regulación eficiente y también para poder asistir en lo que tiene que ver con el ámbito de nuestras incumbencias a los usuarios y consumidores eventualmente. Porque lo que parece ser una diferencia aparentemente mínima tiene un gran impacto desde el punto de vista práctico, no solamente en lo que es la utilización de los smart contracts, sino también en su existencia como tal. Este, si a partir de este fallo se empieza a seguir ese criterio, vamos a tener que tener
cuidado a la hora de asesorar adecuadamente respecto de este tema. Bueno, voy a compartir pantalla a ver si se ve bien. En caso de que tengamos problemas de conexión, vamos a hacer un agregado. Patricia, me avisan en todo caso si hay Sí, sí, algún tranquilo inconveniente. que ¿Sí? yo te aviso y bueno, en todo caso eso es, puedes cerrar tu pantalla o no para mejorar las bandas, ¿no? Pero estamos perfectos, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que tiene que ver con, como anticipó Patricia, el tema de los contratos tradicionales y la idea es hacer un hincapié puntualmente con lo que tiene que ver con la nueva regulación, ¿no? Para eso vamos a seguir un plan de trabajo, un plan de estudio que tiene que ver con el estudio de los conceptos de cada uno y la comparación. Como tema principal, vamos a marcar algunas diferencias y algunas cuestiones vinculadas con los elementos esenciales del contrato tradicional y la idea de la exposición apunta a llegar a la decisión del tribunal desde el análisis tradicional y después viendo cuál es el concepto actual, ¿no?, de los smart contracts. En lo que es el concepto tradicional, este, los contratos según la... Un segundo que voy a sacar acá que tapa. No sé si ustedes pueden ver bien ahí la pantalla, Vemos perfecto, ¿eh? ¿sí? Porque acá lo tengo tapado. No, no, vemos perfecto todo. Perfecto. Bueno, entonces, en el código de Vélez, el código tradicional, digamos, el código anterior, decía que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar los derechos. Tengan en cuenta, y acá hacemos el hincapié en que decía varias personas. El Código Civil y Comercial, ya no podemos hablar de código nuevo, en realidad, habiendo transcurrido 10 años de su sanción, hablamos del Código Civil y Comercial. En el 957 dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes, no ya personas, dos o más partes, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transmitir y extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El principal hincapié que les vamos a marcar acá y que es para que tengan atención especialmente es lo que tiene que ver con el concepto de varias personas. La idea de varias personas celebran el contrato. No existe en la práctica, se utiliza una clasificación, pero no existe realmente en la naturaleza jurídica de las contrataciones el contrato unilateral. El contrato unilateral como una forma de clasificación sí, que lo vamos a ver ahora más adelante, pero el contrato es una convergencia de dos voluntades, la voluntad de quien hace la oferta con la voluntad de quien hace la aceptación de esa oferta, es un consentimiento mutuo. Lo que sí existe como contrato unilateral es aquel contrato celebrado entre dos partes en el cual solamente una de las dos asume responsabilidades o se obliga a la realización de determinadas prestaciones de dar, hacer o no hacer. Pero lo cierto es que no hay un contrato que sea de una sola parte. Deben converger dos voluntades, voluntades libres, ahora lo vamos a ver eso, pero es necesario que existan dos partes. Esto es uno de los elementos que marcamos para empezar a entender el fallo y empezar a entender la diferencia de los smart contracts. Caracteres, entonces decimos que el contrato es un acto jurídico voluntario lícito, de naturaleza bilateral, es decir, que hay voluntad de dos o más partes, y de carácter patrimonial. Nuevamente marcamos entonces aquí la cuestión de que tiene que ser bilateral, tiene que haber dos o más partes, es un acto jurídico voluntario y tiene que tener un objeto lícito. Hay tres tipos de elementos que caracterizan a los contratos. Los elementos que son esenciales, que son los elementos que no pueden faltar de ninguna manera, los elementos que son naturales, que son aquellos que pueden ser dejados de lado por las partes, y después están los elementos que son los accidentales, que son aquellos elementos que las partes pueden voluntariamente agregar a los contratos. Dentro de los elementos esenciales tenemos
al consentimiento, al objeto y a la causa. El consentimiento nuevamente está relacionado, acá vemos, con el tema de la existencia de partes que tienen que estar expresando su voluntad tendiente a la celebración del contrato. Esta voluntad, este consentimiento, tiene que estar expresado de manera clara, exteriorizada, y se produce en una combinación entre lo que es del lado del ofertante la propuesta de una de las partes y de quien acepta, quien realiza la aceptación, es la manifestación de la conformidad mediante una declaración de voluntad unilateral y recepticia, esto lo van a escuchar o lo habrán escuchado muchas veces, que realiza la parte aceptante. Acá entramos también, no lo vamos a analizar ahora porque no es la idea, pero tiene que ser tenido en cuenta que acá hay un análisis con lo que se relaciona a la aceptación y a la retractación de la oferta antes de ser recibida por el aceptante, así como a la retractación de esa aceptación hasta antes que sea percibida por quien ha realizado la oferencia, ¿no? El consentimiento entonces es uno de los elementos fundamentales del contrato. El otro de los elementos esenciales es el del objeto. El objeto es la determinación de las obligaciones que crea y que tiene cada una de las partes, la de dar, hacer o no hacer. Este objeto tiene también toda una problemática, tiene que ser un objeto posible, tiene que ser un objeto lícito, tiene que ser un objeto determinado o determinable y tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Acá entran en juego en relación a este elemento esencial lo que tiene que ver con los casos especiales, ¿no? El contrato de cosa ajena, el contrato de maternidad subrogada, y acá con el tema de la maternidad subrogada empieza a jugar todas las prohibiciones con el objeto de los contratos relacionado a lo que tiene que ver con el derecho sobre el propio cuerpo, artículo 17 y artículo 53, que empiezan a jugar también, 53 o 56, que empiezan a jugar ahí en esa relación de normas, la prohibición de contratos que sean sobre órganos, en fin. Respecto de lo que es el contrato de cosa ajena, por ejemplo, en la práctica se ve mucho también lo que tiene que ver con un desalojo. Por ejemplo, no podría ser el desalojado utilizar como argumento válido para retener el inmueble y para defenderse de un desalojo, para resistir la acción. No podría decir, por ejemplo, que el bien no es de titularidad de quien lo quiere desalojar, del actor, porque precisamente, como es posible, más allá de que en este caso puntual rigen otras normas, también se puede interpretar desde el punto de vista del objeto del contrato como contrato sobre cosa ajena, pero lo que quiero decir es que ante la existencia de un contrato y un desalojo por vencimiento de ese contrato, no tiene ninguna importancia si quien inicia el desalojo tiene o no titularidad sobre ese inmueble. Inicia el desalojo por el mero vencimiento del contrato y es ese contrato el que le da la obligación al otro contratante, porque el objeto fue lícito, más allá de que haya sido sobre una cosa ajena, de restituir el inmueble. Entonces, como defensa no sirve. Muchas veces se ve en la práctica que quien está siendo objeto de un desalojo dice, no, pero él no es el titular, y esa defensa no procede, no camina en ningún caso. Otro de los temas para analizar también es el tema de la herencia futura, la prohibición del 1010. Ese objeto de los contratos está prohibido, no se puede hacer contratos sobre herencia futura. Y bueno, hay que ver todo lo que tiene que ver con las limitaciones que existen respecto del orden público, la moral y las buenas costumbres, en fin. El otro elemento esencial que no puede faltar es la causa, que tradicionalmente existía una discusión en el Código de Vélez sobre la causa fuente y la causa fin. La causa fuente como el origen, como el hecho generador del contrato, y la causa fin. Había toda una discusión respecto de si era posible considerar que era un elemento esencial o no del contrato, y ahí estaban los causalistas y los anticausalistas y los neocausalistas, que habían hecho toda una elaboración doctrinaria respecto de este tema. En definitiva, el nuevo código, el Código Civil y Comercial de la Nación, digo bien, no el nuevo código, a 10 años de su sanción, ha elegido y se ha inclinado por considerar que la causa fin es un elemento esencial del contrato. Dice el artículo 1013 que la causa tiene que estar desde la formación, la celebración y que debe subsistir también durante la ejecución del contrato.
Y aquí entramos dentro de lo que es la problemática de la causa, el problema de la causa falsa, el problema de la causa ilícita, el problema de la frustración del fin del contrato, pero son todos temas que dan para exposiciones independientes, digamos, no los vamos a tratar ahora, solamente tengan en cuenta esta diferencia, ¿no? Los elementos esenciales entonces, y lo que más nos interesa marcar respecto de esta parte del análisis, es que tienen que ser el consentimiento y el objeto y la causa. Y puntualmente el consentimiento es importante porque el consentimiento es donde están las partes, es lo que se vincula con la bilateralidad, es lo que se vincula también con la voluntad y también impacta en otras ramas del derecho, por ejemplo, en el tema de la capacidad. Ahí empiezan a jugar las cuestiones del derecho de familia, las cuestiones de la nulidad o anulabilidad de los contratos según quién puede o no puede contratar, ¿no? Pero el punto más importante es el del consentimiento en este análisis que vamos a hacer ahora en relación a los smart contracts para verlo más adelante. Entonces, para que exista un contrato, lo que tenemos que recordar es que tiene que haber dos partes. Indefectiblemente es un elemento esencial del contrato la existencia de dos partes. Es un elemento esencial que esas partes manifiesten su consentimiento y su voluntad a partir de un consentimiento válido. El consentimiento también acá entran a jugar las reglas que tienen que ver con la validez de la voluntad. Esa voluntad que tiene que ser lícita, que tiene que ser libre, que tiene que ser voluntaria. Todo eso también ingresa en el análisis del consentimiento y por eso la importancia de que exista otra parte en la contratación. Los otros elementos que habíamos mencionado son los elementos naturales, lo que las partes pueden dejar de lado, por ejemplo, el pacto comisorio, esta, esta, este, esta manifestación respecto del incumplimiento propio ante el incumplimiento ajeno, la cláusula penal, son todas cláusulas que pueden ser dejadas de lado por las partes porque no hacen a la esencia de la contratación, no son elementos esenciales del contrato, entonces, como son elementos naturales, las partes las pueden dejar de lado sin que eso implique la nulidad del contrato. Y después están los elementos accidentales, que son aquellos que las partes pueden incorporar voluntariamente sin necesidad de que altere o de que impacte realmente sobre la validez y eficacia de ese contrato. Por ejemplo, si las partes deciden agregar al contrato una cláusula de confidencialidad, eso sería un elemento accidental que no genera ningún tipo de impacto o consecuencia significativa. No al menos en lo que tiene que ver con el incumplimiento o con la ejecución del contrato. Los contratos se clasifican, entonces, como habíamos visto recién, en unilaterales o bilaterales respecto de si se obliga a una sola de las partes o si se obligan las dos partes. El código agrega, el Código Civil y Comercial de la Nación, agrega también el tema de los plurilaterales. Decimos entonces que un contrato unilateral, recordemos, hay dos partes, la única diferencia es que se obliga a una sola de ellas. Un ejemplo del contrato unilateral es la donación, es un típico ejemplo de contrato unilateral, pero observen que la donación, si ustedes han hecho donaciones en algún caso en la práctica o lo habrán visto que se hacen donaciones, por ejemplo, de inmuebles que se hacen por escritura pública, requiere que el donatario acepte la donación. Observen que es un contrato entre dos partes, sin perjuicio de lo cual es una de las dos partes la que carga con la prestación, con la obligación de dar, hacer o no hacer, más de que exista otra parte en los hechos. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación, decimos que es unilateral porque solamente se obliga a una de las partes. Otro ejemplo de contrato unilateral puede ser el contrato de depósito, por ejemplo, también, donde una de las partes asume la mayoría de las obligaciones y la otra. Contratos bilaterales son donde hay prestaciones recíprocas, donde ambas partes asumen obligaciones de cumplimiento de prestaciones, y los plurilaterales son aquellos en los cuales existen varias partes que se obligan. Un claro ejemplo es el contrato de sociedad comercial. Dice el código que a los contratos plurilaterales se aplican de manera subsidiaria las normas de los contratos bilaterales. Después están los contratos en la clasificación. Recuerden siempre que la clasificación es a los fines siempre didácticos, o pedagógicos. Cualquier clasificación es válida siempre y cuando pueda transmitir una diferencia. Clasificar es unir por semejanzas y separar por diferencias los elementos de nuestro objeto de estudio.
De manera que en realidad estas son clasificaciones que se utilizan en la doctrina, especialmente en las facultades, pero cualquier otra clasificación es perfectamente válida. Onerosos o gratuitos, entonces, si una o ambas partes obtienen un beneficio, volvemos al ejemplo de la donación. Conmutativos o aleatorios, si las ventajas o desventajas son conocidas de manera cierta al momento de la celebración del contrato, o si dependen de un acontecimiento que se realiza en un futuro, un acontecimiento incierto que se realiza en un futuro, por ejemplo, lo que ocurre con el contrato de seguro, por ejemplo, lo que ocurre con el contrato de lotería, son aleatorios porque ese alia no se configura y entonces no se genera la obligación de cumplimiento hasta tanto no ocurre. Formales o no formales, de acuerdo si la forma es exigida por ley de manera eh, esencial para la elaboración del contrato o si en realidad es una forma a los efectos solamente de la prueba. La exigencia legal de la forma puede ser también absoluta o relativa. La ad solemnitatem es absoluta o relativa. Un ejemplo de forma para los contratos que sea ad solemnitatem y relativa es el caso de la venta de un inmueble, un contrato de compraventa de inmueble que se realice por un instrumento privado. Como ustedes bien saben, se realiza por instrumento público y hasta tanto no se subsana esa situación, esa forma no cumplida le da una relativa nulidad que puede ser subsanada. En cambio, en los que son ad probationem y solamente tienen por efecto que se pueda comprobar después, digamos, el contrato, no ocurre ello. Instantáneos o de carácter sucesivo, si la prestación se agota instantáneamente o si se repite. Esto pasa con el tema de la locación de inmuebles, el alquiler, el canon locativo, es una prestación que no se agota instantáneamente, sino que se repite a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los alimentos, más allá de que no es un contrato, sino una obligación emergente de la responsabilidad parental. Pero, como para que se entienda el concepto, es aquella prestación que se repite de manera periódica. Nominados o innominados, según si estén previstos o no en la normativa, y principales o accesorios según tengan validez propia o dependan de otro contrato. Un claro ejemplo de un contrato accesorio es el contrato de garantía, el contrato de fianza, que dependen de un contrato principal eh, que hace que este contrato accesorio tenga validez. Este, bueno, y respecto de la clasificación, también tenemos con el Código Civil y Comercial de la Nación una nueva forma de clasificar a los contratos, que es los contratos en general, los contratos de adhesión, los contratos de consumo, y hay toda una parte especial de la regulación respecto de los contratos bancarios. Acá hay que entender que esto, si bien es una buena técnica legislativa, lo cierto es que suele a veces ocurrir que se interpreta como si cada una de las partes o cada una de las formas de regulación se consideran como compartimentos estancos, digamos. Y esto no es así. Hay que entender que el ordenamiento jurídico es un enorme sistema de normas interrelacionadas que se comunican entre sí permanentemente, con normas que se reenvían de manera permanente y cuya validez además es sostenida por otras normas también, y además se inserta dentro de la regulación, por ejemplo, de derechos de los contratos bancarios, se inserta dentro de un ordenamiento jurídico que tiene como naturaleza de protección jerárquicamente superior, porque estamos hablando de la constitucionalización del derecho privado, todas las normas protectorias del derecho del consumidor. Entonces, considerar que estos son regulaciones que son independientes entre sí y que no están íntimamente vinculadas, que no están relacionadas de manera inherente unas con las otras, es un error. No es lo que ocurre, o al menos no ha sido la finalidad, sino distinguir los distintos aspectos, véase si no el anteproyecto y el mensaje de elevación a la Cámara de cuando fue sancionado el código, y ahí está la explicación de
cómo ha sido la regulación. Pero lo que hay que entender puntualmente es que el ordenamiento jurídico es un sistema interrelacionado de normas y este sistema interrelacionado de normas no puede ser considerado de manera aislada. Es cierto que hay sectores y que también en la práctica ocurre, por ejemplo, que hasta una denuncia penal o una tramitación de una causa penal, los fiscales, porque tienen mucho trabajo y invocando normas de ordenatorias o cuestiones de mérito y conveniencia, remiten la cuestión al ámbito civil diciendo que es una cuestión civil, entonces la remiten a la cuestión, al ámbito civil, alegan también que el derecho penal es un derecho de última ratio, entonces no corresponde, pero lo cierto es que lo que correspondería es la tramitación de ambas vías simultáneamente. Lo que siempre ocurre cuando hacen esto en sede penal es que nunca mencionan exactamente cuál es la cuestión civil que justifica la remisión. Pero bueno, es claro que hay ahí una cuestión que tiene que ver con eh, la cantidad de trabajo que existe en los tribunales, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos sectores del ordenamiento jurídico que tienen esta facultad de autopoiesis, de estar todo el tiempo autogenerándose en un microclima de sus propias normas y que tienen sus propios principios que no aplican a otros sectores o que intentan aplicar exclusivamente dentro de su micromundo, microsistema, sin comprender que en realidad debe integrarse con la totalidad y converger las normas. Una de las grandes discusiones que ha existido a la hora de la sanción del Código Civil y Comercial es eh, eh, estos parches, digamos, una comisión se encargó del análisis de un sector del código, la otra comisión se encargó de otra parte, y parece que no hubo una clara comunicación entre las distintas comisiones, entonces, donde en algún lado, por ejemplo, se trata sobre bienes y cosas de una manera, en otro sector del código se trata a los bienes y las cosas de otra manera, por decir un ejemplo. Pero existen muchas críticas, no me quiero ir por las ramas, lo único que es para tener en cuenta acá es que esta clasificación, esta nueva forma de organizar la regulación de los contratos tiene que ver con un mejor orden, pero no con una separación o con una independencia de este tipo de contratos. Todos los contratos tienen del mismo código en la parte general y después van a tener aplicaciones más específicas en las partes de lo que tengan que ver también con las leyes y las regulaciones especiales. Como ustedes saben, ley especial deroga ley general, ¿no? Pero bueno, es un tema para otra exposición. Bueno, y vamos a pasar entonces, antes de pasar a los smart contracts, vamos a recapitular muy brevemente para que quede claro cuál es la importancia de lo que queremos marcar. La importancia está dada en el tema de las partes. Entonces, recordamos que como concepto en los contratos tiene que haber varias personas, decía el código viejo, dice el código actual, dos o más partes. No puede haber una sola. No existe el contrato unilateral desde el punto de vista de una parte que lo suscribe. Tiene que ser bilateral, acuerdo de dos voluntades. Es un elemento esencial la voluntad y la parte es la que manifiesta el consentimiento a través de la aceptación o a través de la oferta. Y además ese elemento esencial se vincula con la capacidad y sobre todo con la validez de ese contrato, no solo con la eficacia, sino con la validez de ese contrato, si no puede ser nulo. Bien, veamos entonces ahora qué son los smart contracts. Los smart contracts, en realidad, lo que debe entenderse es que son un lenguaje de programación, un programa informático realizado en un lenguaje de programación que básicamente es un código de programación que es usado en el más común, es el Solidity, pero existen otros lenguajes de programación, que fue originalmente creado por Nick Szabo, a quien muchos se indican como el Satoshi Nakamoto oculto, que no quiere revelar la identidad. Es muy probable que sea realmente Nick Szabo, Satoshi Nakamoto, que ya en 1994-1996 empezó a trabajar el tema de los smart contracts como códigos que eh,
permitían la realización del cumplimiento de distintas prestaciones a partir de eh, el ingreso de una condición que debía cumplirse. Lo que pasa es que en 1994 y 1996 no era posible utilizar los smart contracts, básicamente porque se requería para esto que hubiera una seguridad, digamos. La seguridad solamente la pudo brindar a partir de lo que ocurrió en el 2008 con la aparición de Bitcoin y la blockchain de Bitcoin. La seguridad la pudo dar recién la blockchain. Antes no había posibilidad, sino era dependiendo de una third party, de una tercera parte que era la que daba la seguridad. Para que pudiera haber transacciones entre personas peer-to-peer, era imposible. Para eso era necesario recurrir a un tercero de confianza que fuera el que validara. Esto con un contrato electrónico inteligente no era posible. Básicamente, Gabriel, estamos teniendo problemas con el audio. No sé si me estás sí, escuchando. Si querés, podés cerrar tu pantalla. A ver si lo mejoramos el audio. Ahí, ahí se escucha. perfecto. Sí, sí, está perfecto. Bueno, ¿hasta dónde me quedé? Estabas en la parte de la seguridad de la blockchain. Bueno, solamente fue posible entonces a partir de la creación de la blockchain. La blockchain ocurre en el 2008 con el white paper de Satoshi Nakamoto. Ustedes recordarán seguramente que este white paper y esta invención es consecuencia prácticamente inmediata de la quiebra de las Lehman Brothers, lo que pasó con la burbuja de las hipotecas subprime, la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime, que fue lo que terminó generando como consecuencia esta, esta creación de la blockchain y de Bitcoin. Hay un autor que propone que se marque ahí el comienzo del siglo XXI. Como ustedes recordarán, el historiador Eric Hobsbawm dice que el siglo XX duró hasta la caída del muro de Berlín, 1990 y en 1991, 1989, 1991, la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese corto siglo XX que menciona Hobsbawm, otros autores consideran que en realidad habría que extenderlo hasta el 2008, no hasta la caída de las Torres Gemelas como el inicio del siglo XXI, sino en el 2008 con una caída mucho más importante desde el punto de vista del efecto que ha generado en la economía mundial este, la crisis de las hipotecas subprime, esa enorme burbuja inmobiliaria. Pero bueno, en el 2008 entonces aparece la blockchain, pero la blockchain era originalmente, o es, si se quiere originalmente, una red descentralizada abierta, ya todo el mundo la conoce, no tiene mucho sentido que lo explique, pero que fundamentalmente se dedicaba al intercambio de criptomoneda Bitcoin. Este, con lo cual no había muchas posibilidades ahí realmente de hacer otras utilizaciones de esa red. Este, Recién fue posible esto a partir del desarrollo en 2015 de Ethereum como plataforma de software descentralizado de código abierto basada en la cadena de bloques, en la cadena de blockchain, que permite crear y ejecutar aplicaciones de contratos inteligentes, tokens, criptoactivos en general, aplicaciones descentralizadas, todo lo que tiene que ver con la DeFi, con las finanzas descentralizadas y que tiene como su moneda al Ether, que es la criptomoneda que corre en esa blockchain. Es a partir del desarrollo de Ethereum en el 2015 que realmente se puede empezar a hablar de los smart contracts y que pueden empezar a funcionar, que se pueden empezar a poner en práctica, más allá de que la idea original es de 1994 a 1996. Otro tema que hay que entender del smart contract es que es una ejecución automática. Se ejecutan automáticamente cuando se cumple la condición. Una vez que se cumple la condición, se dispara la contraprestación preestablecida en el contrato. ¿Cómo funciona? Bueno, acá hay un ejemplo que, bueno, evidentemente tiene errores,
pero el ejemplo sirve igual. La cuenta está controlada por un smart contract. Imagínense una cuenta controlada por un smart contract. Ahí vemos a Alice en este, la personita de la derecha. Eh, Alice compra al contrato, envía al contrato un Ether, está castellanizado, Ether ahí es con H, envía al smart contract un Ether. Como los smart contracts en general corren en la blockchain de Ethereum, utilizan Ether y funcionan especialmente en, en un sector especial de la red de blockchain de Ethereum. Pero bueno, Alice compra, envía un Ether al smart contract que es, recordemos, un programa que retiene el dinero. Ese dinero que retiene el smart contract se va a retener hasta que Alice reciba el producto. El smart contract envía una orden, un pedido a Bob, que es el vendedor, a la izquierda del cuadro. Bob no recibe el dinero, recibe el pedido. El dinero queda retenido en el smart contract. Acá estamos en lo que tiene que ver con la seguridad. Imagínense que hacer esto antes de que existiera la blockchain era imposible, porque esto hubiese tenido que ser un banco o una tercera persona encargada de la confianza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bob recibe el pedido, hace el envío, se realiza el envío del bien y cuando Alice le avisa al smart contract que recibió el pedido, el smart contract, o sea, cuando se cumple la condición, el smart contract libera el dinero a Bob. ¿Cómo sabe el smart contract que Alice recibió el dinero? Bueno, lo sabe por intermedio de un oráculo. El oráculo de la blockchain es un vínculo que tiene el smart contract, que es un lenguaje de programación, un programa, es un vínculo que tiene con el mundo real. Es una entidad que le permite al contrato inteligente procesar información que viene del mundo real. Funciona como una especie de puente, una infraestructura que está dentro y fuera a la vez de la cadena de bloques. Es un software o un hardware que permite esa comunicación al smart contract sin estar adentro del smart contract. Si ustedes lo piensan en la práctica cotidiana, como para que no sea tan abstracto, eh, imaginen que les traen un envío de Mercado Libre, por ejemplo, y ven que el transportista les pide el número de documento o les pide que hagan una firma o les pide un código. Bueno, ese código, esa firma y ese OK que da el transportista de Mercado Libre tiene la misma función que el oráculo. Le avisa al contrato que ya se hizo la entrega. Es así de simple, es un software o un hardware que envía esa información. Y de esa manera, el smart contract, al tener por cumplida la condición, libera el dinero para dar cumplimiento a la contraprestación que está en cabeza de Bob, ¿no? Acá lo que hay que ver es que no hay las dos partes no son Alice y Bob. Acá las dos partes son Alice y el contrato y Bob. Entre sí son partes. Esto es para que, lo vamos a ver ahora más en detalle, pero hay que entender que Alice y Bob en realidad no tienen una comunicación directa, sino que Alice tiene comunicación con el contrato y el contrato tiene comunicación con Bob. Supongan, por ejemplo, que Alice envía el dinero al contrato y el contrato no libera el pedido a Bob. Si pasa eso, Alice no puede ir a reclamarle a Bob. Le va a ir a reclamar al administrador del contrato por enriquecimiento sin causa. Esto es lo que hace que sea posible considerar el contrato, el smart contract, aclaro, mutable, como una parte dentro de la contratación. Pero bueno, ahora lo vamos a ver eso. Esto es un smart contract como se ve. Así se ve el smart contract. Así es simple. Es código fuente en un programa. Es un lenguaje en Solidity desarrollado como código fuente en un programa. No tiene mucho más que eso desde el punto de vista de lo que se ve. No tiene mucha complejidad el análisis de un contrato, de un smart contract.
Los caracteres del smart contract es que es verificable. Nick Szabo en su paper dice observable. Es un tema terminológico. Observable, habría que ver si es observable o verificable. En principio se puede ver en la red, se puede ver en la cadena de bloques, se puede, como se aplica el procedimiento de validación de la cadena de bloques, se puede comprender, se puede ver accediendo a un explorador de blockchain. Esto es simple de hacer, lo hace cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento específico sobre el lenguaje de programación. Es seguro, las operaciones dentro de la blockchain son todas invulnerables. Hoy no tiene realmente ningún tipo de riesgo la blockchain. El único riesgo que existe es el de la computación cuántica, pero la computación cuántica todavía está en pañales, al menos en lo que tiene que ver con el uso de la computación cuántica a nivel personalizado. Existen computadoras cuánticas que trabajan. Willow es una muy conocida. A principios de este año tuvo un hallazgo importante, pero en principio no son de uso cotidiano. La única amenaza entonces es la computación cuántica, y si a eso le agregan la inteligencia artificial y además la inteligencia general, bueno, estamos hablando de cosas realmente peligrosas a futuro. Veremos qué es lo que pasa con eso, pero desde el punto de vista de la seguridad incluso se están desarrollando sistemas de seguridad de la blockchain post-cuánticos, con lo cual realmente todavía hoy no existe una amenaza concreta, real, digamos, que permita tomar recaudo sobre el tema. Y como vimos recién, los contratos, los smart contracts están sujetos a condición, se tiene que producir una condición para que se pueda liberar la contraprestación, y además se realiza entre dos partes. Recordemos entonces, las dos partes son usuario y administrador. ¿Cómo se clasifican los smart contracts? Vimos que los smart contracts pueden ser mutables o inmutables. Acá vamos a tener que distinguir bien qué es lo que significa la inmutabilidad del contrato y la inmutabilidad de la blockchain. Acá es donde generalmente se está haciendo agua en los análisis doctrinarios de los smart contracts en general, con salvedades, honrosas salvedades, algunas incluso de nuestro colegio, que hacen hincapié en esta diferencia. Mutables son los contratos que pueden ser modificados, los que son upgradables, los que son actualizables. Existe un órgano de control, en este caso sería el administrador al que Alice le reclama si no sale el pedido, o una DAO, que es la que se encarga también de autorizar. Y los inmutables son los que no pueden ser modificados de ninguna manera. Nadie puede modificarlo ni cambiar las condiciones. Se puede pasar un contrato mutable a un contrato inmutable, pero no se puede pasar de un inmutable a un mutable. Esa modificación es irreversible. No se puede volver a un contrato mutable. Ahora bien, este tema entonces es importante entender que una cosa es la inmutabilidad natural propia de la cadena de bloques. Es inmutable todo lo que está en la cadena de bloques por su propia naturaleza, por su propia condición. Una vez que se ha verificado la transacción, que los nodos han validado esa transacción, no es posible deshacerla. Queda pétreamente fijada en la cadena de bloques y no es posible deshacerla. Pero una cosa es la mutabilidad e inmutabilidad de la cadena de bloques y otra cosa es la inmutabilidad del smart contract. ¿El smart contract es inmutable por su naturaleza? Sí, es inmutable por su naturaleza, pero eso no quiere decir que no pueda ser modificado. Termina siendo mutable de manera indirecta, y ahora vamos a ver por qué, de esta forma. Esta es la forma en la que se modifica un smart contract. Parece difícil, pero es una tontería. Imagínense, la forma en que se modifica es utilizando esto que se llama proxy, que se hace en el momento en que se desarrolla el programa. Una vez que se está desarrollando el código de programación del smart contract, se agrega la posibilidad de un proxy. El proxy funciona como un intermediario. Entonces, lo que hace el proxy es organizar, como si fuera la cabecera de los trenes o como si fuera un router, distintas líneas hacia donde va a ir el input del usuario. El usuario hace un ingreso, hace una llamada, hace un ingreso, un pedido, por ejemplo en este caso Alice. Lo que hace el proxy, que es inmutable por su naturaleza, también dentro de un contrato, también dentro de la blockchain, envía la orden
al contrato de ejecución. Supongamos el que está arriba a la derecha, el primero. Este contrato, supongamos que se lo quiera modificar y que se lo quiera cambiar y que se lo quiera mejorar porque se le encontró un bug, se le encontró algún inconveniente, porque se le quieren agregar prestaciones, por lo que fuera. Este contrato es inmutable dentro de su esencia, digamos, como integrante de la cadena de bloques, así como es inmutable el proxy. Lo que no es inmutable es esto. La forma de modificarlo es agregar en un segundo o tercer contrato una nueva ruta. Entonces, por medio de un proxy pattern, se llama caminos de proxy, que funciona como intermediario, se modifica la red, el camino hacia el cual va a ir la orden del usuario. Desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del input, de lo que es Alice comunicándose con el contrato para que le largue una prestación, esto no ha sido modificado o al menos no lo ve. Esta actualización para Alice es lo mismo, porque lo único que ve es el proxy, digamos, es la cara visible del proxy, que no es el proxy en sí, pero bueno, es la cara visible. Vamos a simplificar. Después, lo que ocurre acá no lo ve. Entonces, no importa si la consecuencia va a este primer contrato o al tercer contrato o eventualmente quinto, décimo, noveno contrato. Lo que ocurre acá entonces es que, como ustedes pueden ver, este contrato original no es inmutable. Fue precisamente modificado por este camino, pero fue modificado. Esta es la forma en que se modifica. Se modifica con proxy patterns, se llama, que tiene que estar previsto durante la programación, tienen que estar implementados de una manera determinada, pero bueno, no vamos a ingresar ahí porque es demasiado técnico. Bueno, viendo todo esto entonces, recapitulemos lo que vimos anteriormente. Los contratos tradicionales tienen que tener dos partes, las partes son esenciales para la contratación, es necesaria la bilateralidad, es necesario el consentimiento está vinculado con un elemento esencial del contrato, está vinculado también con la capacidad, con la voluntad, es lo que hace que se pueda considerar que existe una voluntad convergente de dos partes y es lo que hace también que los smart contracts puedan ser considerados, si se quiere, los mutables contratos, porque existen también dos partes, Alice y el administrador del contrato, así como Bob y el administrador del contrato. Vamos a ver entonces un caso paradigmático. El caso Van Loon con el Departamento del Tesoro. Es un caso que fue ingresado en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos el 26 de noviembre del 2024 y que tuvo pronunciamiento el 21 de marzo de este año. Las partes los actores eran Van Loon y otro, en total son 6, los actores eran todos usuarios de una aplicación que se llama Tornado Cash. Tornado Cash, ahora vamos a ver de qué se trata. El demandado es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros o la OFAC, por sus siglas en inglés. Tornado Cash, bueno, vamos a ver los hechos primero. En 2022, la OFAC sanciona a Tornado Cash por facilitar transacciones ocultando el origen y el destino de los fondos que, digamos, que eran utilizados por Tornado Cash. Lo ingresa a la aplicación como en una lista negra de lavado de dinero virtual de actores maliciosos, se llama SDN por sus siglas en inglés, y le prohíbe las nuevas transacciones o, digamos, intenta prohibir las nuevas transacciones en Tornado Cash. Los actores alegan que la sanción de los FAC no resulta aplicable a los smart contracts de Tornado Cash porque no se encuentran subsumidos dentro del concepto de propiedad y por ende exceden las facultades de la OFAC que fueron delegadas por el Poder Ejecutivo. Por eso piden que se revoque. Dentro de las facultades que tenía la OFAC, y este es el eje central de la discusión en este caso, es si la OFAC podía, porque la OFAC lo que puede hacer es
suspender, congelar activos, eh, secuestrar, eh, decomisar, en fin, todo lo que sea propiedad, que sean objetos que pueden ser contratos, criptomonedas, documentos, todo lo que pueda ser propiedad. La discusión principal en este caso gira en torno a la propiedad, pero igual el tribunal va a dar apreciaciones sobre lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es Tornado Cash? Tornado Cash es un tumbler, es un mezclador de criptomonedas, es un pool donde distintas billeteras ingresan dinero en criptomonedas, en forma de criptomonedas, y después retiran desde otras direcciones, desde lo que hace Tornado Cash o tumblers es brindar anonimidad a la que lo que termina generando puede ser visto, si se quiere, dice, bueno, está bien, eh, se ingresa el dinero desde una billetera y después se saca desde otra billetera o desde otra cuenta, ¿para qué? Uno puede suponer que son para actividades ilícitas. No siempre ese es el caso. Pero para que se entienda el funcionamiento, imagínense que todos colocan en un pool, en una bandeja, en una fuente, monedas o billetes, se quiere, de $100, y después cada uno retira de la misma fuente distintos billetes. Bueno, sería más o menos lo mismo, pero con wallets y con direcciones. Entonces, nadie sabe quién fue el que lo introdujo. Para que funcione, obviamente, necesita de una gran cantidad de participantes. ¿Qué es lo que hace la OFAC? Le dice, esto está siendo utilizado para actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico de Corea del Norte. Entonces los actores dicen, no, momentito, eso no es cierto. Cada uno de los casos, los actores tenían distintos motivos. Pero bueno, estos tumblers funcionan con smart contracts. Son todos smart contracts. Eh, Cuando los actores hacen su manifestación, y más que nada como para volver sobre el tema de la legitimidad o no, no siempre son ilegales. Uno de los actores, por ejemplo, lo que quería hacer era donar a la guerra de Ucrania criptomonedas. Como ustedes saben, en la guerra de Ucrania se recibieron muchas donaciones en criptomonedas y el problema era que la inteligencia rusa podía llegar a verificar quiénes eran los que en territorio ruso hacían esto. Entonces, lo que los que querían donar era usar estos tumblers para que no se supiera quiénes eran los que donaran para, bueno, la guerra, para la invasión rusa, ¿no? En Ucrania. Entonces, eso es uno de los motivos. Otro de los motivos de otros de los usuarios, por ejemplo, fue que los hackers habían identificado su billetera y la habían podido asociar con su dirección física en su casa, digamos, donde él vivía. Con lo cual era muy probable que estaba demasiado expuesto y iba a ser presa en cualquier momento iba a ser presa de cualquier tipo de delito en su domicilio personal propio, físico. Este, digamos, no siempre son actividades ilícitas las que las que brindan. Si bien es cierto que se utilizan este tipo de tumblers, tampoco vamos a ser ingenuos y negarlos, pero se utilizan obviamente para fines lícitos y para fines ilícitos. Pero rigiendo el principio de inocencia, no podríamos suponer que son todos fines ilícitos sin ningún tipo de prueba, ¿no? Una Pero bueno, pregunta, Gabriel. sí, Eh, Estos mismos, esta base de los smart contracts son los mismos que se usan los abogados para las compra-ventas de inmuebles, por ejemplo, o para los legajos laborales. Funciona de la misma manera, ¿no? sí, en realidad habría que ver exactamente cuál y cómo. Pero sí, en general los smart contracts se usan para temas inmobiliarios, en Estados Unidos también para alquileres, para eh, Claro, porque, por ejemplo, logística, seguro, y para alquileres de autos también son que se usan. Pero vamos a ver si son los mismos. Habría que ver si son los mismos, Patricia, porque habría que ver si son mutables o inmutables. Pero sí.
en Claro, porque, general son los mismos. por ejemplo, están los casos en que, como se hizo en España, ¿no? Que eso lo hizo el Consejo General de España, que sería como la FACA, ¿no? Nuestra. Sí, Un sistema que lo podías hacer inclusive desde el celular, ¿sí? Que lo hizo en conjunto con una empresa tecnológica que se llama CTI Soluciones y con la CaixaBank, que sería el banco grande que ellos tienen, estatal, ¿no? sí, Y se hacen, por ejemplo, los contratos desde el móvil, que como dicen ellos, es decir, desde el celular, desde una punta a otra del país. No importa en qué región se encuentren las partes, ¿sí? E incluso implementaron y agregaron en un punto de la blockchain al colegio de escribanos y al registro de propiedad inmueble. Entonces, ¿ellos qué lograron? Que a través de esta blockchain de los smart contracts, ¿no? Ellos puedan hacer uno de los primeros fue una compraventa entre alguien que estaba en Valencia con otro que estaba en Granada, ¿no? Que eran de estudios de abogado, que con su cliente, por supuesto, que lo asesoraban. Entonces allí los clientes compraron una vivienda, el de Valencia en Granada, y se fueron haciendo los pasos, como por ejemplo la seña, el pago, sí, la aceptación y todo lo demás en cada una de las partes. Después se fue haciendo, después del pago, incluso se pasó al registro, al colegio de escribano por la cuestión de las escrituras y pasó desde las escrituras al registro como el registro nuestro de propiedad inmueble, y le entregaron al comprador directamente inscripta la escritura. Lo cual en realidad, este sistema empezó incluso a funcionar desde el 2022, que fue solamente, se hacía la compra-venta y después fueron agregando las otras partes como el colegio de escribano y el registro, ¿no? Sería más o menos el bueno, en mismo este caso, sistema. sí, habría que ver el caso concreto como para poder darte una devolución exacta, pero ahí hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si está automatizado y es a través de un smart contract, no necesitas a ningún tipo de intermediario y lo haría comprador y vendedor. Más allá de que, por supuesto, está bien que cada uno quiera asesorarse y estar en el estudio, no hay problema. Sí, 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 por Cumplida la supuesto. condición, cumplida la condición, se libera. Por ejemplo, Bueno, ellos es lo mismo, ¿eh? Porque incluso ellos tienen que hasta, inclusive no es necesario ni siquiera que estén los abogados, por supuesto, ¿no? Esto claro, porque como era una situación demasiado novedosa y demasiado específica, lógico que lo hicieron a través con el asesoramiento de sus abogados, pero ellos no tienen requisito tampoco de que tuvieron abogado en el medio, pero lo que sé es que en la práctica lo hacen con los abogados justamente por lo nuevo de toda esta tecnología y la incertidumbre que pueda tener el cliente, ¿no? claro. Bueno, ahí los abogados espero que sean especialistas en el tema porque muchos no van a poder hacer. Pero lo cierto es que lo que se estuvo poniendo en práctica es intentar, con el tema inmobiliario, verificar el funcionamiento de la blockchain. Pero en ese caso sí, es muy probable que si fue automatizado por una cuestión de seguridad, simplemente se haya producido una transacción de cuenta a cuenta a través del smart contract, cuando el smart contract, por medio del oráculo, haya recibido la información de que se cumplió la entrega del inmueble. Claro, Entonces, pero aparentemente yo lo entendía como que cada paso debía ser, como explicaste vos, es decir, cuando se cumple un paso,
recién se va a pasar al otro paso, si no, Claro, no. bueno, ahí hay una sucesión de smart contracts. Es otro tema. Claro, Claro, ahí claro, vos y tenés ahí, una sucesión de ejecuciones de distintos. Es más complejo, pero no importa, básicamente es lo mismo. Si vos tenés el smart contract con la condición y el cumplimiento, podés modificarle a una serie de características, que no viene al caso, o podés tener sí, una sucesión, un íter, si se quiere, de contratos, como pasa con los contratos comerciales en general, digamos. Podemos tener adendas y podemos tener nuevas situaciones que lo vayan modificando. O podemos ir contratando etapas, contratos, incluso en el código tenemos las contrataciones previas, ¿no? Todos los actos preliminares de la claro, contratación. Hasta está eso regulado ahora también. Con lo cual, sí. es posible organizarlo de esa manera, pero no es necesario. Se podría hacer de una sola forma. Claro, Siempre y incluso cuando en la Europa, condición. perdón, en Europa se está usando el smart contract para los legajos laborales, lo cual les convierte en una prueba irrefutable La en los, blockchain, sí, sí, es que ese es en el los tema. juicios. Claro, ese es el tema. Es la blockchain lo que la hace irrefutable en este caso, pero sí, claro, por supuesto. Está siendo usado también para alquiler de autos automáticos, está siendo utilizado para, bueno, contratos de locación, para seguros, está siendo utilizado. Sí, Mucho se utiliza también para el tema del sistema de apuestas online. Eso es básicamente todo smart contracts, porque se produce la condición y la condición casi no es necesario mucho trabajo para verificarla porque está en toda la red, con lo cual ese acceso a información la tiene más allá de que sí, obviamente se necesita el ingreso por medio de un puente que lo establezca, es información más fácil que saber si Alice recibió el paquete de Bob, digamos, claro. porque depende solo de dos personas. Pero bueno, sí, se utiliza mucho en la práctica. En Argentina no tanto, pero se está empezando a utilizar. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a ingresar ahí. Dejemos el No, no, comentario. lógico, hasta que, creo que en la práctica, hasta que lleguemos a ello, no va a ser lejana en la No, lo que pasa medida, es que te planteo, sino el tema como para que quede sugerido. Imagínate en Argentina que los empleadores o quién, por decirlo mejor, quién de las dos partes en un contrato de trabajo preferiría que el contrato estuviera en la blockchain. yo Entonces, creo que más de preferencia, creo que hacer los legajos, eso es una opinión mía, ¿no? Hacer los legajos de los trabajadores es una obligación o una facultad del empleador, ¿no? Para hacerlo funcionar, me refiero. Y le da también certeza al empleado. ¿Entendés? Porque como eso no se puede modificar, ¿no? Yo una vez lo hablamos al tema cuando veíamos las nuevas incumbencias de los abogados, por ejemplo, para hacer un smart contract como un legajo de trabajador, allí el que asesora, el que hace el algoritmo, digamos, o la base de todo esto, tiene que tener el asesoramiento de toda la normativa argentina, por ejemplo, ¿no? Para que eso sea válido, claro. por ejemplo, ¿no? Y lo mismo en los otros contratos, Sí, pero eso siempre pasa, ¿no? Si uno quiere hacer un contrato, por ejemplo, un contrato laboral, bueno, va a tener un asesoramiento también interdisciplinario. Un abogado laboralista, pero también, si la otra parte es una sociedad comercial, va a tratar de tener un asesoramiento comercialista, si lo quiere hacer claro, bien. inclusive si viste que a veces hay eh, comercios o empresas que aceptan los pagos en blockchain. Incluso eso debe tener el asesoramiento del abogado en la normativa argentina por las cuestiones de lavado de dinero y todas las historias que vienen por atrás, ¿no? Claro, Este, en eh, realidad es bastante simple desde el punto de vista práctico, es cuestión de pensar, digamos, cuando se creó la idea, cuando se esbozó la idea, 1994, 1996, se la compara con una vending machine, esas máquinas norteamericanas que largan gaseosas o golosinas, las máquinas que uno sí, pone un billete. Bueno, eso
es un smart contract, en la analogía que hace Nick Szabo. Eso Sí, es el ingreso de una prestación, en este caso un pago de un dinero, la máquina reconoce el cumplimiento de la condición, libera la contraprestación inmediatamente, automatizado. Eso es un smart contract. claro, ¿Sí? Ese sí, sería si lo trasladamos, lo extrapolamos a nuestras tierras y siguiendo también lo que dice Nino en Introducción al Análisis del Derecho, sobre la cantidad de contratos que uno hace desde que se levanta hasta que llega a su lugar de trabajo, por ejemplo, si cuando uno utiliza el medio de transporte y colocan, no ya tanto la sube, pero utiliza la máquina del colectivo, está haciendo un smart contract de alguna manera porque es la verificación de una condición para que se active la contraprestación, que es permitir el acceso al uso del contrato de transporte. Ese es un contrato de transporte. Cuando uno va a comprar y paga con una tarjeta también en un kiosco un paquete de cigarrillos, una gaseosa, lo que fuera, está haciendo de alguna manera el mismo sistema del smart contract. Cumplida la condición, se libera la contraprestación. Y claro, así, así como ocurre en la vida cotidiana, bueno, esto trasladado a lo que es la blockchain y por supuesto a los enormes volúmenes que se manejan, no tanto de gente, sino de dinero y de contraprestaciones vinculadas con cierta complejidad. Por ejemplo, el tema de las apuestas, por ejemplo, el tema de los siniestros, por ejemplo, el tema de los seguros. Eso tiene una complejidad mucho mayor que subirse al colectivo, pero en definitiva no deja de ser esa misma este, semilla multiplicada, extrapolada, agrandada, claro, a la complejidad. claro, hiperbólicamente, ¿no? Pero no deja de Claro, ser eso. Pero sí, bueno, sí, volviendo al tema del caso de Tornado Cash, lo sanciona la OFAC, entonces alegan los actores que no es posible porque no son propiedad, porque los smart contracts con los que funcionaba este Tumblr en realidad eran mutables, pero dejaron de ser mutables, pasaron a ser inmutables en el 2020, y una vez que pasaron a ser inmutables, fueron automatizados e irreversibles, no hay manera de volver a ser mutables, con lo cual deja de ser propiedad porque ya no hay un administrador que sea dueño de ellos. Con lo cual, la OFAC no puede sancionarlos. Lo que mm, decide el tribunal es precisamente que no son smart contracts inmutables, no son contratos, porque no son propiedad, es decir, no pueden ser adueñados por nadie. Dice después lo que nos interesa a nosotros, que es que no son contratos. Y dice que no son contratos porque no hay una contraparte, que es lo que venimos señalando desde el principio de la exposición, los elementos esenciales del contrato. No hay una contraparte, un administrador, entonces no es posible considerar que hay un contrato ahí. El smart contract inmutable no tiene nadie que lo administre, funciona solo, claro, automáticamente, no se lo puede modificar. Y de hecho, la sanción que le impone el OFAC nunca se pudo cumplir, porque seguía funcionando solo, porque nadie lo podía frenar. Eventualmente se agota por una cuestión de fuente, de pago, de fees, pero lo cierto es que no había manera de frenarlo. Funciona hasta mientras tenga las fuentes como para hacerlo. Entonces nunca se cumplió verdaderamente la sanción. Lo que pasa es que ninguna aplicación sancionada por un organismo internacional, especialmente por un organismo de esta naturaleza como Estados Unidos, nadie va a ir a utilizarla. Pero bueno, lo cierto es que nunca se frenó el funcionamiento. Y dice también que no son servicios, más allá de que puedan llegar a funcionar, a brindar servicios, no son técnicamente servicios, más allá de que sí los puedan llegar a brindar, ¿sí? Esto es claro, lo que, porque trabajan solo, no, claro, nadie de servicio. pueden dar servicios, pero no son servicios. Claro, Entonces, digamos, a partir de lo que decidió el tribunal, la Corte de Apelaciones de la Quinta Jurisdicción de Estados Unidos, aparecen estas conclusiones, estos nuevos desafíos para ver, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación, ¿por qué es importante entender el objeto de estudio y por qué no, no quedarse con lo que Bachelard llamaba los obstáculos epistemológicos? No frenar ahí, intentar entender bien, indagar, hilando lo más fino posible cómo es nuestro objeto de estudios a los efectos de la
regulación, una regulación que eventualmente sea una regulación adecuada, además un abordaje desde el punto de vista del ejercicio del Poder Judicial, de la análisis de los casos concretos que permita que saquen conclusiones adecuadas al objeto, que sean coherentes con lo que están fallando. No podrían, por ejemplo, decir que eso es un contrato si claramente no existe una contraparte. Esta es otro de Ah, los temas y también en lo que estuvimos hablando recién sobre las incumbencias, lo que tiene que ver con el asesoramiento que le vamos a brindar a nuestros clientes cuando vengan y digan, sí, yo estoy utilizando Tornado Cash, pero como es un contrato, un smart contract, entonces voy a pedir daños y perjuicios por incumplimiento contractual. No, momentito, hay que ver qué es esa, qué es lo que se puede aplicar en ese caso, analizando el caso con este tipo de cuestiones que están empezando a surgir de la jurisprudencia, que son contados los casos, pero que son importantes porque son casos que se van a terminar trasladando a la justicia vernácula y que se van a tomar como guía para el análisis. Esto es lo que nos plantea este caso y esta situación en particular. ¿Sí? Por último, entonces, espera, sí, entonces, los contratos que vos haces, por ejemplo, qué sé yo, los que ahora se hacen con las cuestiones de las inversiones, con las que se hacen con las compras que vos haces en perdón, en Mercado Libre o las transacciones, eso no son smart contracts. en realidad está en duda eso. Yo creo que deberían ser smart contracts, pero desde mi experiencia, por lo que pude ver, no son todos smart contracts. Hay trabajadores que se encargan de validar transacciones y de liberar los paquetes o el dinero de manera manual. En lo que Ah, yo pude ver. No me consta que sean, no te podría decir que son smart contract indubitablemente porque tengo experiencia de haber visto un funcionamiento de personas más que de automatización. Pero sí, claro, porque, hay muchas porque que están viste, automatizadas. Tal vez no se ve tanto acá, pero por el concurso de Winans, que está en San Isidro. Viste que esto se manejaban todos con tipos de contratos así, que les cambiaban las disposiciones, y las condiciones cada 2 por 3 y todas esas cuestiones, ¿no? Y que después se empezó a discutir si de quién era el activo, el dinero, ¿sí? claro, Porque a veces vos podés ver que se te concursa una que al final de cuentas no tiene ningún activo y después, pero sin embargo fue la que tomó el dinero del público, ¿sí? Como una administradora, que es lo que pretende hacer creer en el concurso de Winans, ¿no? claro. Que como que era una administradora que ni nada más. Y así se dejase un tendal de gente en una gran cuestión ahí, difícil y muy enmarañada para solucionar, ¿no? Sí, yo no recuerdo si Winas manejaba smart contracts, pero habría que verlo. Lo que sí es seguro es que usaban meme coins, monedas de criptomonedas que no son técnicamente criptomonedas para, bueno, con fines espurios, ¿no? Pero habría que trabajarlo más desde un análisis del caso concreto. Podríamos, en todo caso, hacer Sí, algo con esto, Patricia. sí, Eh, podríamos hacerlo, totalmente. Así lo pero podemos. es largo, es complejo y tiene muchísimos cuerpos ese expediente. Están completamente abarrotados con ese caso. No sé cuántos cuerpos lleva ya. Sí, sí, no, y no solo eso, el gran problema fue con la historia de la verificación de crédito, ¿no? Claro. Este, Incidentes, de haber 400 incidentes, po- más o menos. por la prueba digital, ¿no? Por la Claro. prueba que te podían poner la gente que contrataba con ellos, le ponía la inversión. Fue todo una cuestión que obligó al juzgado
establecer como prueba la documentación que iba a aceptar. Claro. Que eso les aclaró un poco a los acreedores cómo hacer la verificación y qué documentación y probanza podían poner con la existencia del crédito, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que la blockchain está impactando en muchos aspectos. El hash, esta firma, digamos, si se quiere, Sí, digital, infranqueable, está siendo requerida para la prueba electrónica en muchos expedientes. Uno puede presentar capturas de pantalla de WhatsApp, por ejemplo, sí, pero no, pero esa, dedos, olvídate. ¿no? Tienen que estar pisados con el hash. Tienen que tener un hash que le dé autenticidad. Después, obviamente, por ejemplo, en el foro laboral puede ser indiciaria y se puede completar con testigos, en fin, pero ya no es más la prueba electrónica con acta notarial. Ahora es con hash. No, sí, sí, Esto es una gran diferencia. Pero bueno, no me quiero ir por las totalmente. ramas. Como es un taller, vamos a ver si podemos mostrar cómo se hace un smart contract. Bien. Este, lo primero que hay que entender del funcionamiento de cómo se hace un smart contract es que se definen los pasos, el objeto y la condición. Por ejemplo, transferir un bien automáticamente al efectuarse un pago. Cuando el comprador paga el precio acordado, el contrato se transfiere. Se elige la blockchain en la cual se va a desplegar el contrato y el lenguaje. En general es Solidity, es en Ethereum y es en la Ethereum Virtual Machine. Se escribe el contrato y antes de lanzarlo a la red principal se prueba en una testnet, ¿sí? En una red de prueba. Veamos si lo podemos hacer práctico y acá puede fallar, diría un mago Que le conocido falló. que le falló. Vamos a ver si lo podemos hacer. Esta es remix de eh, Ethereum, nos permite crear un contrato, ¿sí? Creamos un contrato, le vamos a llamar contrato instituto, punto sol, porque es en Solana. Acá tenemos el contrato. Desplegamos lo que queremos hacer en el contrato acá. Yo tengo ya guardado uno para hacer trampita y no tener que anotarlo todo, que es un contrato simple de depósito y retiro de fondos. ¿Sí? Una vez que tenemos el contrato, si está todo bien, es básicamente esto, es un código, un lenguaje de programación en una Solidity, en un lenguaje específico que corre como cualquier programa. Que no es ChatGPT, ¿viste? No, no Aclaremos. es ChatGPT, nada que ver con ChatGPT. Bueno, una vez que No, lo tenemos, lo compilamos. Si está todo bien y no hay errores, nos dice que está compilado y está todo bien, ahí figura como que está compilado. Una vez que está compilado, tenemos nuestro contrato. El contrato, recuerden, es un número alfanumérico, es un código alfanumérico. ¿Se acuerdan el que publicó Milei en su momento con el caso Libra? Es un sí, numerito que habían publicado ahí en Twitter. Bueno, ese numerito es lo mismo, ese es el contrato. Y una vez que lo tenemos, el contrato compilado, lo desplegamos y acá tenemos nuestro contrato. Esto se vincula con una billetera virtual, se prueba y después se lo corre, se hace el deploy, se lo corre en los distintos, digámosle de alguna manera, sectores donde queramos hacerlo funcionar. Y acá tienen los botones, por ejemplo. Si yo quiero depositar, aprieto ahí para depositar y hago la transacción. Si quiero retirar fondos, aprieto ahí y retiro los fondos. Si soy el propietario, como soy el propietario y tengo todas las facultades para retirar la totalidad de los fondos, elijo retirar fondos y puedo retirar todos los fondos. Si no soy el propietario, me va a salir este output que dice no sos el propietario, no lo podés retirar. Y con este me permite ver el balance de la cuenta. Este contrato se copia,
se pega después en la red de Ethereum para su funcionamiento, se brinda el contrato a las partes, a los efectos, digamos, se hace público para que después se puedan llevar adelante las operaciones con ese contrato y simplemente así es como funciona un contrato, un smart contract. ¿Y Entonces, acá el dinero de quién es al final? no, se dice el pescado, pero no el pescador. Ajá, ¿viste? Ese es el gran dilema, porque después que te oponen, ¿no? En el dinero no es suyo, y hay casos, ¿no? Casos incluso en Estados Unidos, donde se le negaba la situación de la propiedad del dinero, pero si decía, yo lo puse mil Claro, dólares, los $1000 son míos. claro. Bueno, pero no vamos a entrar en eso, Patricia, ahora. No, vamos Vamos a a echar encontrarnos, un manto de piedad. después hacemos una profundización de esto. Claro, bueno, como es un taller, la idea era mostrar también cómo se hace en la práctica. Vean que el smart contract es una tontería, es un código fuente en un lenguaje de programación, en un programa que funciona de esta manera. Incluso hoy existen aplicaciones que permiten crear smart contract. Uno ingresa los datos y las características y la condición que quiere que se cumpla y eso se genera un contrato, un smart contract y ya se puede empezar a usar. Tengan en cuenta solamente este tema de que para que sea mutable requiere que durante el desarrollo eh, se establezcan las posibilidades de proxy y durante la programación se le dé la posibilidad de que sea actualizable, upgradable, para que no sea un contrato, digamos, inmutable. La importancia, me parece a mí, es de conocer bien estos temas y conocerlos en las prácticas, es que no sean una burbuja, que no queden en el aire, que no hablemos de smart contracts sin saber qué son, o que no tengamos tampoco el miedo de que son cuestiones de programación o de lenguaje de computación y que esto es algo que nosotros no lo vamos a entender. No es así, es completamente accesible, no crean que no se puede tomar conocimiento de estas cosas, que no se puede empezar a avanzar con eso tampoco, no crean que es un nicho para especialistas que han tenido una revelación divina solamente y para nadie más. Es para todos. Así que bueno, eso es lo que quería tratar de transmitirles hoy con la exposición. Gracias, gracias, Gabriel. Un lujo, porque para entender esto y realmente lo presentaste de una manera tan didáctica y tan entendible para nosotros que somos los abogados, en realidad, los abogados que estamos tratando de ver de qué se trata toda esta innovaciones tecnológicas, porque a veces los clientes se nos meten en cada cosa, porque la facilidad y toda la historia se enganchan, se van, se meten, salen, entran, y después cuando están en problemas, vienen a preguntarle al abogado y nosotros estamos ahí diciendo, bueno, muy bien, nos vemos tal día y vemos qué es lo que pasa hasta Claro, que déjame que consiga. lo consulto, hago una interconsulta y te respondo. Claro, ¿viste? Claro. Entonces es buenísimo. Creo que algo de todo esto nosotros, no sé, es indispensable porque hay algo que incluso se está diciendo en estos últimos días con las cuestiones tecnológicas y en propósito también con la cuestión de la IA y todo lo demás, que la cuestión no es que aceptemos lo que los programas, los sistemas o las cosas lo den y punto, sino que nosotros lo sepamos utilizarlo como una herramienta a favor también de todos, ¿sí? Y no que nos manejen las tecnologías y nos manejen todas las cosas, ¿no? Sí, Y evitar también eso, ¿no? Evitar que intenten hacernos creer que son conocimientos específicos, que no están al alcance de cualquiera, que no es claro, así. Más allá de que después estamos
los obsesivos, los nerds, los que nos gustan estudiar cosas que, digamos, más allá de eso, y participar de ponencias y andar en los encuentros de institutos discutiendo estas cosas, Bueno, mientras pero los es demás que gracias a eso dilucidamos todas estas cosas y vos podés traerlo claro, y mientras los demás están en la explicárnoslo. pileta tomando la caipirinha, nosotros estamos discutiendo ahí a la sombra, pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que en la práctica es muy útil y sirve ir conociendo, porque es como se dice siempre con el tema de que el derecho va detrás de los hechos, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con el derecho preventivo. Lo cierto es que en este caso los hechos están yendo muy adelante y nuestro derecho está yendo muy atrás. Entonces, Claro, hay que ir absorbiendo de lo que está pasando en otras partes del mundo, especialmente también con ahí ay, verá que Santiago, que le estoy debiendo una ponencia que seguramente me la va a recriminar en cualquier momento. Ahí lo estoy viendo a Santiago, digo que seguramente me va a recriminar una ponencia que le debo hace mucho tiempo ya. y sí, Este, pero y que digo que es también tiene que tiempo. ver con el tema de los pronunciamientos sobre la quiebra, de las exchanges, lo que está pasando a nivel internacional, lo que está pasando con el tema de los smart contracts, lo que está pasando con eh, las distintas monedas o criptomonedas y tokens también, lo que se está regulando, porque después eso viene inmediatamente para acá. Argentina es uno de los países que más tiene criptomonedas, así como es uno de los que más dólares tiene bajo el colchón, también es uno de los que más criptomonedas usa. Entonces esa regulación no puede quedar al margen, porque cuando empiecen a darse los casos, no vamos a tener la posibilidad de ayornarnos inmediatamente, ajustarnos inmediatamente y entender todo junto en la vorágine de lo que puede llegar a pasar. De hecho, hoy está pasando con la firma digital. Hoy está Ah, pasando que no se ponen de acuerdo al respecto de la firma de los escritos, si es o no una firma hológrafa, si es una firma digital, si es un acto inexistente, que es una tontería gigante que no puedan entender algo tan simple como eso. Juzgados de claro, la es que provincia de Buenos espérate, Aires que aplican o que siguen modas jurisprudenciales. Juzgados de la provincia de Buenos sí, Aires que aplican normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, sí, por ejemplo, aplican el 288 sobre la firma, la inexistencia de firma, que no existe en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires por copiar la moda, solamente por copiar la moda, sin tener en cuenta que es una facultad no delegada de la provincia de la Nación. Lo que están haciendo es una vulneración enorme de la autonomía provincial, hasta es cuestionable constitucionalmente. Pero bueno, quiero decir, esos avances a veces se terminan resolviendo, copiando, extrapolando de manera eh, irreflexiva o atropellada decisiones de otras cámaras o de otras jurisdicciones que se creen mejores. La Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, el Foro Nacional, no es mejor que la Cámara Nacional, que la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, digamos, de San Martín, digamos, de San Isidro, digamos, no es mejor. Sin embargo, a veces pareciera que hay una sumisión a esos pronunciamientos sin entender que hay muchas diferencias. Bueno, para que no pase eso, la idea es que estemos un poco más actualizados y que estemos, digamos, lo más cerca posible de una vanguardia con esta información, claro, teniendo porque en cuenta además eso es una teniendo en cuenta garantía que la vanguardia justicia. es la primera que la liga, ¿no? Ah, sí. Es así, es así. Pero en realidad no sé qué dirán los otros colegas que están acá y que estuvieron escuchando, si pensarán, pero creo que tu exposición fue muy práctica, muy didáctica y muy al nivel de lo que nosotros podemos empezar a entender de esto, ¿sí? Claro, ya Porque, saben hacer un smart contract, ya está. sí, Lo único sí. que tienen que hacer es seguir La, los pasos. Ya saben claro, hacer, no se pueden quejar. la única duda que tengo es si cuando vos dijiste, acá pueden escribir el contrato, si el contrato ese, por supuesto, lo tengo que hacer en el lenguaje técnico que tiene el sistema. No voy a agarrar El y lenguaje técnico se hace con otro programa. Se ingresa en un programa y se le pide, quiero hacer un código de programación que con este input, con este ingreso, me dé esta condición. Y larga el código. Es así de simple, lo hace un programa. Es más, hasta se podría probar en ChatGPT, seguramente también lo puede hacer. sí, el chat Es GPT te lo hace. una tontería, Lo es vi, una tontería. lo vi hacer, lo vi hacer, que te ayuda a programar las pequeñas cosas que vos querés automatizar, Por inclusive dentro supuesto del que no estudio, estamos por hablando ejemplo. de acá a organizar el aeropuerto de Shanghái, que se maneja solo con los paquetes que llegan sin ningún tipo de conductor.
estamos pidiendo mucho, pero Sí, bueno, sí, es un comienzo. por El techo, supuesto. digamos, el techo está, el cielo es el límite, como dicen. Sí, como se suele Ustedes decir. sabrán qué hacer con esa información. Es verdad, es verdad. Bueno, te comprometemos entonces para que sigas viendo el tema y que después podamos profundizar pequeñas cuestiones que más o menos fuimos eh, hablando acá y otras cuestiones que podemos ir echando mano como para ir entendiendo, ¿sí? La historia también de la firma entre la certificada, la electrónica, ese es un tema tremendo porque, por ejemplo, nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Hacemos firmar contratos a veces. Lo mismo, la mediación, por ejemplo, que te lo hace a través de los certificadores o qué sé yo, de Adobe, por ejemplo, ¿me entendés? Y después, Sí, ¿qué sí, sí, pasa? ¿Qué Adobe, pasa Adobe si Scan, vos Adobe Scan. te lo ponen en jaque a eso? ¿Me En entendés? realidad lo que me preocupa es la consecuencia, porque lo que está pasando también con la Claro, utilización de la inteligencia artificial es que dicen esa firma es un acto inexistente, entonces vos te perdiste la apelación. Bueno, claro, momentito, el reglamento dice que ante una duda se cita a la parte a ratificar, o sea, le hacen perder el derecho. Lo mismo con los casos de los abogados que copian IA. Ayer hubo un evento del sí, colegio sobre ese tema. Este, Se copia lo que dice la IA, se hace la apelación con eso, pésimo, pero se hace con eso, y resulta ser que las cámaras nacionales en general, está decidiendo sancionar al abogado, pero considerar que esa apelación no existe. O sea, existe, por ejemplo, en el derecho penal la apelación impauperis se llama, que es el propio reo anotando en la notificación apelo. Y después el defensor tiene que fundarla. Digamos, si existe ese tipo de apelación y es posible, es absurdo considerar que el derecho que tiene la parte se ve vulnerado, se ve descartado porque el abogado hizo una apelación con inteligencia artificial. En última instancia, apeló y en última instancia lo fundó, ejerció el derecho, excitó la vía, lo hizo. No se puede considerar que no tiene el derecho a apelar, no se puede considerar que no tiene el derecho a un acceso a la justicia o un pronunciamiento adecuado porque el abogado copió con inteligencia artificial o copió una alucinación. Ahí es el problema. La sanción al abogado está perfecto si lo quieren sancionar. Tampoco, claro, habría que ver también si es sancionable, pero que pierda el derecho a la parte es muchísimo, es sí. muchísimo. Es mucho. Y en esto yo recomiendo mucho, hubo un evento muy interesante, no sé si vos estuviste, Gabriel, en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora, que estuvo De inteligencia el, artificial con- internacional, sí, estuve. el Congreso Internacional de IA, y visto todo desde el punto de vista de los abogados, muy interesante, debe estar en la página Está en la del página. colegio grabado. Hay varios temas ahí muy interesantes y que te ayudan a ver, y hablaron incluso de estas sanciones también y de las cuestiones, los resultados, porque en realidad, como vos decís, es una locura que te hagan perder un derecho que en cierta forma vos lo ejerciste, Ejerció, claro. ¿me entendés? Y que te deje sin la existencia de ese derecho en algo importantísimo como por ejemplo sería una apelación, ¿no? Sancionen al abogado si quiere. Y habría que ver hasta dónde es sancionable. La utilización de falsas citas, yo veo escritos donde, o apelaciones donde sin usar la inteligencia artificial se cita cualquier cosa. Este, Sí, en realidad sí, sí. es más, uno a veces en el apuro también Mm, confunde, digamos, argumentos o pone muchos argumentos que sabe que no tienen mucho camino, pero de ahí a sancionar solo por la utilización de la inteligencia artificial, es raro eso. Bueno, es lo que pasa con porque, estas modas, ¿no? claro, porque acá en los fallos que nosotros tuvimos últimos acá en el país, en realidad eran los problemas eran las citas de Claro. jurisprudencia, es decir, no del ejercicio y de lo que decía en la apelación, sino en el fallo en las citas.
jurisprudenciales que Y no tienen, pareciera que, no la lee nadie. A ver, se te apagó si querés apagar la cámara, Gabriel, porque te frizaste. Espero que no se nos vaya. A ver, espera, le voy a mandar un mensaje a ver si. Bueno, no sé si alguien quiere dar alguna opinión, alguna cosa o algún tema que piensa que podríamos para como continuar con estas cuestiones. Hola, buenas tardes, Este, Patri, y a todos. Se quedó congelado, hola Gabriel. Gaby, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Te estoy escuchando, bueno, atentamente, estoy de acuerdo con lo que decía. Ahora seguramente se va a volver a conectar. Pero es real esto de que a veces presentaciones sin necesidad de la IA no están tan bien, entonces no podían rechazar el derecho de la parte a que no fue apelada, sino en todo caso sancionarlo por una cuestión de ética. Yo creo que ahí me parece que sí, que tenemos cierta responsabilidad. Bueno, en ese caso debería haber una sanción. Pero no afectar el derecho de la parte en cuanto sí se cumplió con los términos y se presentó la Claro, apelación. Eso por un lado. Después lo que decías de qué podemos seguir haciendo, me parece muy bueno este taller y profundizarlo sería ideal, porque obviamente que siempre nos quedamos con cositas. Gabriel lo dice que es todo muy sencillo, pero bueno, lleva a incorporarlo, él lo viene estudiando hace mucho, así que sí, sí, estaría muy sencillo bueno no, para no, es él. fácil, es fácil. incorporando el tema. Pero solamente Ay, Ahí volviendo al está, tema de la Gabriel. apelación, si el abogado presentó la apelación, el condenado, el reo, cuando apela en forma, se llama informa pauperis, que es poner apelo solamente, está ejerciendo el derecho y obliga al defensor oficial a fundar esa apelación o esa casación solamente porque puso apelo, porque el debido proceso le da el derecho de defensa. La Constitución solamente en tres partes dice la palabra inviolable. Una es en el derecho de defensa en el debido proceso. El derecho de defensa en juicio es inviolable. Entonces, si es posible fundar eso, porque dice apela, solamente con que diga apela firmado por la parte, ya está. Después me podés cuestionar todo lo que quieras respecto de la cita y la sanción, todo lo que quieras, pero no me podés ser más estricto que en el caso de una apelación en forma pauperis. claro. Bueno, es para discutir. Sí, Igual sí, tenemos congreso ahora dentro de poco, encuentro de institutos, así que ahí tenemos temas sí. para... A los cuales están todos invitados. Tenemos el 27 y 28 de noviembre en La Plata, en el Colegio de Abogados de La Plata, el encuentro de Instituto de Derecho Comercial, que bueno, ese es presencial, y donde tratamos todas las cuestiones que se dan en esta parte, en esta segunda mitad del año, con respecto a todas las novedades y demás, a través de ponencias, en la cual supongo que el doctor Cauterucci ya debe tener sus ponencias listas, Se ¿no? entrecortó justo la conexión, no escuché bien. Sí. Que estamos retrasados. Recuerden que las ponencias se presentan hasta el 24 de octubre. Ups. Y quien quiera ir y que no esté en el grupo de WhatsApp del instituto, puede mandar un mail a Académica y ellos nos lo reenvían y ahí le decimos cómo hacer, cómo puede estar en este encuentro provincial. Sí, Bueno, ampliemos la invitación, Patricia. Recuerden, son encuentros generalmente de mucho nivel académico, pero también de mucho nivel humano. Hay muchos amigos, mucha gente que estableció vínculos de colaboración y de amistad, se hacen asados, se juega al fútbol. No es solamente una cuestión que necesitamos tener grandes conocimientos jurídicos para participar. Es un ámbito de discusión que viene ya de hace cuánto, 40 y pico de años, si no me equivoco. exacto. Se hacen 2 veces al año, ya vamos por el 81. El 81 81. encuentro sin interrupción, porque no lo interrumpimos ni siquiera en la pandemia.
que lo hacíamos online, y en donde muchos han iniciado inclusive en la presentación de las inquietudes que tienen a través de ponencias. Las primeras ponencias siempre han sido estrenadas en este tipo de encuentro, porque es un ámbito muy contenedor, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de cosas para quien tenga la vena, digamos, de exponer las inquietudes en los nuevos temas. Así que bueno, están todos invitados, y ya les digo, ahí Valeria nos puso el mail del colegio de académica para cualquier cuestión. Lo mismo creo que estaban preguntando, me parece, sobre el PowerPoint y todo lo demás de hoy. Este, Esto creo que más o menos, no sé, Valeria nos dirá, pero creo que esto va a ser subido todo en el video, en YouTube, que más o menos esperen, creo que 4 o 5 días, ¿no, Valeria? Sí, en unos días va a estar en el canal de YouTube. Sí. Ahora igual pongo el mensaje del chat. Y el que necesite o quiera el PowerPoint, manda un mail a Académica, y ahí se lo podrá hacer llegar previo al consentimiento, por supuesto, de la otra parte, porque acá es un contrato que tiene dos partes, por supuesto, como mínimo, del Hay un doctor. smart contract acá que tiene que liberar los fondos primero. Sí, sí, acá el doctor Cauterucci tiene que liberar esos fondos, así que él nos enviará el PowerPoint para que podamos tenerlo y podamos revisarlo, y para poder aprenderlo y fijarlo, digamos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No, Eh, muchas gracias a vos por invitar. Muchas gracias a la Comisión de los Jóvenes Abogados. Gracias a todos los que están presentes, porque en realidad estas actividades se hacen dirigidas a ustedes, ¿no? Son realmente el motivo por el cual se crean y se realizan las actividades académicas en el colegio. Entonces, que puedan aprovechar o puedan expresar inquietudes o aclarar cuestiones, porque también este es un ámbito para aclarar situaciones que a veces nos está tocando, porque los temas que se tocan siempre en toda la actividad académica del colegio son muchísimos. Entonces a veces nos ayuda a aclarar algunas cuestiones de algún caso que tenemos ahí en, en danza, o que vemos que se nos está por venir, o que tenemos alguna curiosidad para prevenir situaciones que se puedan venir en el futuro según lo que nosotros estemos, el ámbito que estemos ejerciendo. Así que bueno, muchas gracias por todo, por el apoyo, y a los miembros del instituto que están aquí siempre firmes. Así que bueno, gracias. Y vamos a la próxima, que la próxima es, ay, esperen que yo le digo cuándo. A ver, nosotros la tenemos, esperen un minuto, que me Creo que parece que es el es 5 de noviembre, ¿no? el 5 de noviembre con un taller de Derecho Societario. Bien, que va a estar, por supuesto, a cargo de la doctora Adriana Blanco, quien está ahí, la suscripta. Espero estar a la altura de la vara tan alta que nos dejó Gabriel. Sí, sí, No siempre, sea Gabriel. humilde, doctora Blanco, no sea humilde, que sabemos todo el nivel que tiene usted, no sea humilde. Sí, sí, sí. Porque San Martín produce grandes niveles académicos y profesionales, así que la doctora es también un lujo para el instituto, como es el doctor Gabriel Cauterucci, como son la mayoría, casi todos los miembros que tiene, y los que hemos empezado hace muchos años, y hemos ido creciendo juntos y seguiremos creciendo juntos con los que se vayan sumando, por supuesto. Y por supuesto, Patri, te agradecemos tu conducción, que siempre nos haces crecer y siempre estamos
buscando más conocimiento, que nos parece que es el camino, ¿no? Y es el camino para ser buenos abogados. Sí. Creo que esa es una convicción que siempre tuvimos en el instituto y trabajamos así, ¿no? Porque esto, sin la capacitación y en este mundo que va todo rápido, todo rápido, todo rápido, nos pasan, qué sé yo, información por todos lados, nos bombardean de todos lados, ¿no? Y tener, no sé, un ámbito más o menos mínimamente de quietud para, para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Así El que, primer mandamiento del decálogo del abogado es estudia, así Estudia. que acá exacto. se honra ese mandamiento todos los años. Y eso es gracias a Patricia, ¿no? No, 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 no sean así, gracias a todos, porque esto lo construimos todos. Así que yo voy organizando según los talentos y las cosas, así que, y los temas y demás. Así que bueno, gracias y nos vemos el 5 entonces, ¿sí? Bueno. Bueno, Hola a todos. Chau, chau.